interesa esta noche? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos en materia. Entremos en materia porque hay mucho que hablar acerca de San Juan. A ver, Randy, ¿qué te parece si nos vamos años atrás y comenzamos a recordar un poco de la historia de esta celebración de San Juan? ¿Por qué celebramos San Juan y cómo ha evolucionado la celebración de esta tradición a través de los años? Muy bien, primeramente San Juan es una tradición que ha sido cristianizada. Tiene sus orígenes, mejor dicho, unos 250 años alrededor antes de Cristo, donde los pueblos antiguos rendían un acto, un tipo de tributo al sol. ¿Por qué? Porque ellos han realizado al estudiar la astronomía, la agricultura, han descubierto que había ciertas temporalidades que dividían dentro del espacio en el que vivían la forma de vivir, ¿no? El frío. El Inti-Raymi y la fiesta del sol. Sí, también, el frío, el calor. Entonces, en ese sentido, los celtas fueron los primeros quienes empezaron a realizar fogatas. Y dentro de estas fogatas, esa fogata era como una especie, ellos mismos argumentaban, de enviarle energías al sol. Y de esta forma, al enviar energías al sol, porque por esta época se siente el frío, entonces ellos pensaban que el sol perdía sus fuerzas. De esa forma, trataban de revitalizar las fuerzas del sol, y de esta forma esta costumbre se cristianizó cuando fue Ezequiel, el padre de Juan Bautista, el mismo testimonio está descrito en la Biblia, quien al nacimiento de Juan Bautista enciende una fogata para avisar a sus parientes que había nacido un hijo suyo. ¿Ezequiel o Zacarías? Perdón, Zacarías, sí, exactamente. Esa parte de la historia no la conocía. Bueno. Zacarías, y de esta forma, entonces, los judíos empiezan a la muerte de Juan Bautista, porque es conocido como un profeta. Los judíos empiezan a realizar una especie de costumbre, ¿no? Empiezan a realizar fogatas, y dentro de estas fogatas lo que ellos repetían era que renovaban, ¿no? Es decir, quemaban lo viejo, y a la misma vez no nos olvidemos que Juan Bautista también predicaba lo que va a ser bautizarse con fuego, ¿no? Algo que me sorprendió cuando revisaba algo de la historia precisamente celta, de nuestros incas, de la evangelización española, es como definitivamente en esas culturas antiguas de las diferentes partes del mundo prácticamente se tenía creencias muy parecidas a los celtas por un lado, que está una civilización tan lejana a la nuestra, y los incas de nuestro lado, rindiendo cultos muy parecidos y por creencias muy parecidas, que el fuego, que el agua, que las hierbas, que el bañarse, mojarse con el agua en la noche esa, que de repente todo se ilumina mejor, que al día siguiente hay que leer la suerte. Es sorprendente cómo la naturaleza humana, a pesar de las grandes distancias, se une en tradiciones de este tipo. Sí, exactamente. Varios pueblos han idolatrado al sol, ¿no? Lo han tenido como Dios. En el caso de los incas está el Inti-Raymi. En el caso de los aymaras también tienen su propio Dios igual relacionado con el sol. Y en el caso de los celtas también, sí, han rendido culto al sol, entre muchos otros pueblos. En este sentido, es el espacio mismo que les ha hecho pensar de esta forma. ¿En qué sentido? Cómo se está produciendo el solsticio de invierno en los países que se encuentran en el hemisferio sur, y el solsticio de verano en los países del hemisferio norte. Entonces, en ese sentido se ha sentido esa división, y al haberse sentido esa división del mismo tiempo, se han empezado a realizar diferentes ritos, y entre ellos tributos también a los dioses, ¿no? De esa forma es que esta tradición es cristianizada con lo que se ha descrito en la Biblia, ¿no? Que el padre de Juan Bautista es quien enciende una fogata, esta fogata justamente por vísperas. Juan Bautista ha nacido por vísperas del solsticio que se produce, ¿no? Ha nacido un 24, ese es su natalicio. ¿Por qué lo celebramos el 23? Porque estamos esperando a su natividad, ¿no? Entonces, de esa forma es que se recuerda a Juan el Bautista, porque en toda la época medieval se ha ido rindiendo, más o menos recordando este natalicio, con esa costumbre de ir quemando, haciendo fogatas. Eso actualmente se produce en España, pero ya es un fuego controlado.
A lo que decía Randy de ir rindiendo culto al sol, energías al sol, me parece que hay una relación muy interesante, incluso un parecido en los motivos de celebración de lo que es la fiesta de San Juan, de lo que siempre ha sido la fiesta de San Juan y lo que es el Año Nuevo Andino Amazónico. ¿Qué relación hay entre estas dos fiestas y tradiciones? Mucha, como bueno dije anteriormente, como rendían culto al sol haciendo hogueras o quemando, de esta forma era justamente en las vísperas, entre 21 y 22 de junio se produce el solsticio. Entonces, como en estas fechas, casi cercano, el 24 ha nacido Juan el Bautista, se ha tomado esta fecha cristianizándose esa tradición antigua de estos pueblos. Es decir, se ha vuelto de forma oficial que se llame San Juan, ¿no? ¿Para qué? Para recordar el nacimiento de este personaje que es conocido en la Biblia, y de esta forma esa fiesta que se realizaba anteriormente de los pueblos paganos, alguna forma ha sido combatida por la Iglesia Católica. Muy bien, a ver,